Hola hermanos y amigos. Es para mí un privilegio el poder compartir con ustedes una meditación de la palabra del Señor. Ya esta es la segunda ocasión en que podemos meditar en la palabra de Dios. Y bueno, lo hago con gusto, con alegría. Y en esta ocasión vamos a meditar un poco en el Salmo 141. Yo quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Salmo 141. Ahí vamos a tener nuestra meditación en esta hora. Si alguien no tiene una Biblia, yo voy a darle lectura en voz alta. Solo escuche lo que dice la palabra de Dios en este Salmo y va a ser de mucha bendición. Escuche lo que dice. Si ya estamos ahí, vamos a darle lectura al Salmo 141. Dice así la palabra del Señor: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Gracias a Dios por su palabra. Hermanos, cuando estaba yo estudiando este salmo, de verdad que aprendí muchas cosas en estos versículos que acabo de leer y quiero compartirlos con ustedes también y espero que sean de mucha bendición como han sido para mí. Si recuerdan algunos que vieron mi meditación anterior, en el Salmo fue basada en el Salmo 140, o sea, un salmo anterior al que acabo de leer. Y ahora continué con el que sigue, que es el 141. Y les mencionaba yo en aquella ocasión que el Salmo 140, 141, 142 y 143 es un grupo de salmos donde Dios nos muestra en su palabra al cristiano frente a problemas, a las personas, así como cada uno de nosotros cuando estamos frente a un problema, pero también nos menciona la manera de cómo podemos solucionar ese problema, cómo podemos salir adelante de ese problema. Y bueno, de hecho estos 4 salmos, hay más por supuesto, pero estos 4 salmos son oraciones del rey David, pero oraciones por protección, oraciones por cuidados de parte de Dios. David en estos 4 salmos le está pidiendo a Dios seguridad para su vida, porque se ve que, o se muestra que David estaba pasando por una situación difícil de persecución. Entonces, son oraciones del rey David. Y en la oración del Salmo 140, lo veíamos la vez pasada, se nos muestra cómo nos enfrentamos a los problemas y veíamos algunos puntos donde podíamos nosotros tomarlos para enfrentar esos problemas. Ahora en el Salmo 140 vemos otra oración del rey David. Y es donde yo quiero que centremos nuestra atención.
porque vamos a ver algunas cosas que David usa en su oración, que pueden ser de enseñanza para nosotros también. El rey David aquí está pidiéndole a Dios, está haciendo una oración. Y este Salmo 141 yo lo he dividido en 3 partes. Se las voy a mencionar y luego ya las vamos a ir analizando una por una. Lo dividí en 3 partes. La primera parte del Salmo 141 abarca del versículo 1 al versículo 5. La primera parte del versículo 5. Y en esta porción, en los primeros 5 versículos de este Salmo, encontramos algunas cosas que David menciona en su oración. Encontramos algunas cosas de la oración de David, y es donde vamos a centrar nuestra atención en este momento, en esas cosas que David menciona en su oración. ¿Por qué vamos a estudiar esto? Porque son cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando vamos a Dios en oración, así como lo hacía David. Y son muy interesantes estas cosas que menciona David en su oración. Recordemos, nada más tengamos presente que todo el Salmo 141 es una oración de David. Pero allí en esa oración hay insertos, algunos detalles importantes que tenemos que aprender nosotros como cristianos. Entonces, los primeros 5 versículos es el punto número 1. El punto número 2 es la oración propia de David. ¿Qué estaba pidiendo David en esta oración que le estaba haciendo a Dios? Es el punto número 2. Y el punto número 3, que viene siendo la conclusión y el resultado de su oración de David. En esos 3 puntos yo dividí este salmo, pero vamos a hacer mucho hincapié en los primeros 5 versículos, donde aprendemos algunas cosas acerca de la oración. Vamos a comenzar otra vez leyendo el versículo 1 del 141. Dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Aquí vemos urgencia de parte de David. Yo creo que David, y podemos notarlo cuando leemos este versículo, que estaba pasando por una situación difícil y estaba orando a Dios y estaba pidiéndole que ya le contestara. Dice: apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Le urgía a David la respuesta de Dios. David quería que Dios ya le contestara. Y bueno, ¿qué aprendemos aquí nosotros para nuestra vida? Es que cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades grandes de enfermedad, de trabajo, económicas, familiares, cualquier tipo de situación difícil, quisiéramos que Dios nos contestara pronto, que se apresurara, como dice David: apresúrate a mí. Sin embargo, debemos de entender, y lo sabemos, que Dios tiene sus tiempos para contestar nuestras oraciones. David lo sabía. Él sabía que Dios tenía sus tiempos. Sin embargo, por su desesperación, le está clamando a Dios que ya le responda, que le conteste rápido. ¿Y por qué digo que David ya sabía? Porque se acuerdan el Salmo 40, que es un salmo de David, donde dice, está hablando David y le dice a Dios le dice el Salmo 41, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dice David en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. David sabía, David estaba consciente de eso, que había que esperar en la respuesta de Dios en forma paciente. Sin embargo, cuando oramos a Dios y tenemos una situación difícil, sale nuestro lado humano, ¿verdad? Como humanos quisiéramos que Dios nos responda, pero lo que aprendemos es que debemos dejarle a Dios la respuesta. Él tiene sus tiempos. Y el versículo, vamos a comenzar con el versículo 2, dice David: suba mi oración delante de ti como el incienso. Le está pidiendo a Dios que su oración sea como el incienso. ¿Y qué era el incienso? El incienso, para recordarlo un poquito y tener más claro, Dios lo había instituido en su pueblo, en el tabernáculo. Cuando en el tiempo
de que Israel del Antiguo Testamento, Dios les había dado mandamientos, les había mandado hacer un tabernáculo donde adoraran a Dios y donde ofrecieran sacrificios por sus pecados. Y Dios les había dicho que junto con las ofrendas, con los sacrificios, le deberían de ofrecer también la quema de incienso. Pero Dios le dice al pueblo de Israel que debería de ser un incienso puro, limpio. Es más, les menciona que debe de ser un incienso que no debe ir acompañado de otras cosas, sino que debería de ser un incienso puro. Obviamente David no podía ir al tabernáculo ni podía ofrecer sacrificios porque estaba huyendo de sus enemigos, estaba en el desierto, estaba en las montañas, estaba en las cuevas. Pero le dice a Dios: suba mi oración como el incienso. David le está pidiendo a Dios en su oración que su oración llegue hasta él. Y dice Dios en el Antiguo Testamento, cuando les da la ordenanza a su pueblo: quiero que me quemen incienso, que sea un olor grato. Dios quiere un olor grato del incienso que el pueblo de Israel le quemaba. Y es lo que está pidiendo David también, que su oración llegue hasta Dios como un olor grato. Dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. Y sigue diciendo el versículo 2, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Hablando también de esa situación cuando el pueblo de Israel ofrecía ofrendas a Dios, ofrecía sacrificios. Dice David: el don de mis manos. En otra versión dice: el alzar mis manos. Hay otra versión de la Biblia que dice: el alzar de mis manos, que sea para ti, Señor, como la ofrenda de la tarde. David le está pidiendo a Dios que sus manos, al alzarlas en oración a Él, que las reciba Dios como la ofrenda de la tarde. Y claro, si David pedía a Dios que al alzar sus manos fueran como una ofrenda, obviamente tenían que ser unas manos limpias. Dios quiere que cuando vayamos a Dios en oración, en la posición que estemos, si levantamos nuestras manos, que sean unas manos limpias cuando vayamos a Dios en oración. Es lo que aprendemos en este versículo 2. Recordemos el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 8, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es lo que está diciendo David: Señor, cuando vaya a ti en oración, quiero levantar manos limpias. Hermanos, cuando vayamos a Dios en oración, vayamos con manos limpias, con manos libres de pecado, con manos que no andan haciendo cosas malas. Es lo que le está diciendo David a Dios. Y eso lo aprendemos también para nosotros. Y vamos a continuar otra cosa que tiene la oración de David. Recuerden que estamos viendo algunas cosas que tienen y que son importantes que nosotros las conozcamos cuando vayamos a Dios en oración. Otra cosa, dice el versículo 3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Qué le está pidiendo David a Dios? Le está pidiendo que guarde su boca, dice: guarda la puerta de mis labios. Y aquí hay otra versión también de la Biblia que me gusta mucho, y aquí la apunté. Dice: en otra versión dice: pon, Señor, un guardia en mi boca y un candado que cierre mis labios. Está muy claro. En otras palabras, David le está diciendo a Dios: Señor, cuando voy a ti en oración, quiero ir con unos labios limpios, que no hablan cosas malas, sino solamente cosas constructivas, cosas buenas. Es lo que le está diciendo David a Dios. Y hermanos, también nosotros cuando vayamos a Dios en oración debemos de ir con unos labios limpios, pidiéndole a Dios. Cuando vayamos a Dios en oración, dice David, no solamente quiero ir con unas manos limpias, quiero ir con unos labios limpios también. Y vamos a continuar. El versículo 4 dice: no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites.
continuamos viendo lo mismo. Dice David: Señor, cuando vaya a ti en oración, quiero ir con un corazón limpio. Dice, con un corazón que no hace cosas malas. Que no se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Aprendemos aquí de la oración de David, que cuando vayamos nosotros a Dios en oración debemos de ir con un corazón limpio también. Con unas manos limpias, con unos labios limpios, con un corazón limpio para poder llegar a Dios, para que a nuestro Dios le llegue nuestra oración. Lo debemos de tomar mucho en cuenta, y estas son las principales cosas que les quise comentar sobre la oración de David y que también nosotros debemos de tomar en cuenta. Dios quiere que vayamos a Él en oración, pero limpios. Por eso acostumbramos, cuando le pedimos algo a Dios en forma vehemente, en forma con mucha fe, lo primero, antes que nada, nos limpiamos, nos ponemos a cuentas con el Señor. Antes de pedirle algo, lo que primero le debemos de pedir: Señor, perdóname mis pecados, perdóname mis faltas, limpia mis labios, limpia mi mente, limpia mis oídos, limpia mis ojos, perdóname mis faltas. Yo quiero llegar a ti limpio para que escuches mi oración, para que mi oración, como dice David, suba hasta ti en olor fragante como el incienso. Estas cosas debemos de tomar en cuenta siempre en nuestra oración. Y el segundo punto es propiamente la oración de David, lo que estaba pidiendo David a Dios. Y vamos a leer el versículo 5. Dice: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Este también lo podemos incluir todavía dentro de las cosas que David estaba mencionando en su oración y que son importantes también para nosotros. Dice: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. O sea, aquí David está mostrando humildad. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos castiguen o que nos reprendan? Y aunque sea de una persona justa, no nos gusta mucho. Y dice David: yo quiero que el que me castigue, que el que me llame la atención, que el que me reprenda sea un justo, y yo voy a estar agradecido. Hermanos, aprendemos la humildad de David. Estaba dispuesto a ser reprendido por alguien justo, por alguien que tenía razón, y lo aceptaba. Y es parte de la forma como debemos de ir a Dios en oración, con humildad. Y ahora sí vamos a empezar con la oración propia de David. En la segunda parte del versículo 5 dice: pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Dice David, aquí le está diciendo a Dios: yo estoy orando contra las maldades de aquellos. ¿Quiénes eran aquellos? Sus enemigos, los hombres malos. El versículo 6 dice: serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Le está diciendo a Dios en el versículo 6, David le dice: esos jueces que no imparten justicia, que no son justos, que no dan la justicia como debe de ser conforme a tu palabra, Señor, que sean despeñados, que sean destruidos. Le está pidiendo a Dios esto en su oración. Dice: oirán mis palabras que son verdaderas. David le dice a Dios: las palabras que yo les digo son verdad, porque son basadas en la palabra de Dios. Es la oración de David. Y luego vemos la condición en que se encontraba David en este momento. En el versículo 7 dice: como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. O sea, David aquí le está diciendo a Dios su situación en la que se encontraba. Estaba deshecho David. Estaba pues en lo más profundo de un hueco, de un hoyo. Estaba completamente destruida su vida, porque con mucho temor, con mucho terror, con mucha preocupación, porque estaban por quitarle la vida. Esa era la situación de David en ese momento. Estaba pasando por una situación difícil, pero dice el versículo 8, hablando David a Dios, le dice: por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos. El 9 dice: guárdame de los lazos que me han tendido,
y de las trampas de los que hacen iniquidad. A pesar de todo eso, David dice, a pesar de mi condición, como me encuentro en este momento, como lo menciona en el versículo 7, dice, por tanto, a ti, oh Jehová, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma, guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Por eso les decía que el segundo punto es prácticamente la oración de David. ¿Qué estaba pidiendo David? Estaba pidiendo protección, estaba pidiendo ayuda a Dios, él estaba pidiendo que lo guardara de los lazos que le habían tendido. Dice, Señor, porque yo en ti confío. Hermanos, cuando vayamos a Dios en oración, también aprendemos que debemos de confiar en que Él nos escucha primeramente y que Él nos va a contestar de acuerdo a sus tiempos que el Señor tiene. Como dice David en el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová. Ya sé, algunos están pensando, pero es difícil tener paciencia. Sí, es difícil, pero si nos ponemos en las manos de Dios, podemos alcanzar a tener esa paciencia que tenía David. Y terminamos con el versículo 10, y es el final más bonito que a mí me gusta, porque dice, caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Vemos la confianza de David. Cuando nosotros vamos a Dios en oración, terminamos nuestra oración, nos descargamos en Él, ponemos todas nuestras cargas en Dios, descansamos. Y es lo que le está pasando a David, y confiando en Dios, dice, caigan los impíos a una en sus redes. Le está diciendo a Dios, yo sé que esos que me tienden trampa van a caer en sus propias trampas. Él tenía confianza en Dios, como lo menciona en el versículo 8, donde dice, en ti he confiado. Y eso lo aprendemos también nosotros, hermanos. Confiemos en Dios, pongamos toda nuestra confianza en Él y digamos como David en el versículo 10, caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Dice David, ellos van a caer en sus redes y yo voy a pasar libre, sin ningún problema, y voy a seguir adelante. No me va a atrapar nadie. Nos imaginamos cómo iba a pasar él sin sufrir ningún daño, sin sufrir ninguna situación fea en su aspecto físico. Dice David, mientras yo pasaré adelante. David tenía esa convicción de que Dios lo iba a sacar adelante. Cuando vayamos a Dios en oración, pongamos toda nuestra confianza en Él, y Él nos va a sacar adelante en estos tiempos difíciles de enfermedades, de pandemia, de muchas personas sin trabajo, sin un hogar, sin un alimento que llevar. Pongamos nuestra confianza en Dios. Él nos va a ayudar y Él nos va a suplir nuestras necesidades si le pedimos como le pedía David, como le hablaba Dios a Dios, como le hablaba David a Dios. Que esta meditación sea de grande bendición, es mi deseo para ustedes, de mucha enseñanza como ha sido para mi vida. Que el Señor les bendiga.